llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezca. Bien, gloria a Dios. Hemos podido alabar al Señor, hemos podido participar de su mesa y también hemos ofrendado lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora vamos a que el Señor nos ministre a través de su palabra. Y os doy la bienvenida de nuevo a todos. Estéis en la casa del Señor, o sea, estéis en vuestra casa. Y también le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales. Un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y hoy quiero seguir tratando, ya llevamos varias semanas, creo que es la 17 ya, con este tema. Yo considero que es un tema importantísimo, que es la iglesia que Dios quiere que seamos en el tiempo en que vivimos. Es de gran importancia. Cuando termine la serie, el que quiera tener un pendrive con todas las predicaciones sobre este tema, sería bueno, porque sería interesante poder ir escuchando, porque necesitamos saber los parámetros y los principios que Dios exige para que seamos esa iglesia que Dios quiere, esa iglesia que según Apocalipsis se le ha concedido un gran privilegio, ser la esposa del Cordero. Y también se le exige, tiene un privilegio, pero también tiene una gran obligación, que es vestirse de lino fino. Y el lino fino en la Biblia representan las buenas acciones, la buena conducta, el buen testimonio que la iglesia debe tener. Entonces estamos analizando los principios a seguir para esa preparación de esa iglesia que Dios quiere. Y estamos en el principio número 1, en el fundamento número 1, que es que la iglesia tiene que estar arraigada en la palabra de Dios, fundamentada sobre la roca y guiada por el Espíritu Santo. Vimos ya sus funciones, las funciones del Espíritu Santo, y estamos tratando en el fruto del Espíritu Santo. Hemos estudiado sobre el amor, que es la base donde funciona todo. Si no hay amor, las demás características del fruto del Espíritu Santo no funcionan. Estuvimos tratando sobre el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, y estamos tratando sobre la fe, y llevamos ya varias semanas sobre este punto, porque la realidad del cristiano verdadero es vivir en fe, y debemos saber cuál es la fe verdadera y cómo funciona, cómo se hace que la fe funcione en nuestra vida. Para eso es necesario profundizar en la palabra, y como he dicho, llevamos ya varias semanas con distintas consideraciones sobre la fe, que son muy importantes. Repaso rápidamente. Primero, las promesas de Dios nos transmiten fe y transmiten confianza. La fe ve y obra milagros. La fe también nos acerca a Cristo, quita todos los obstáculos que impidan que nos acerquemos a Cristo. También decíamos y estudiamos que sin fe es imposible que obtengamos nada del Señor. La fe también debe ir acompañada con obras, porque si no es una fe inútil. Dice Santiago que es una fe vana, que no sirve para nada. Luego estudiamos la fe verdadera, cuida nuestros sentimientos y no depende de nuestro estado de ánimo. También clamar con fe es una necesidad, pero no debemos hacerlo con desesperación. Nuestro clamor tiene que ser en paz. La palabra de Dios nos enseña a clamar al Señor para que Él pueda contestarnos, pero debemos hacerlo sin preocupación, porque eso demuestra nuestra fe. También decíamos que la fe nuestra tiene que ser la fe, aparte de tener fe en Dios, tenemos que tener la fe que tiene Dios. Porque al ser hijos de Dios debemos tener la misma genética que Dios. En nuestros genes tiene que imperar esa misma fe que abrió su boca y fue creando todo, e incluso lo creó de la nada.
que es lo milagroso y lo fundamental de la fe de Dios. También estudiamos, esto ya fue la semana pasada, la fe como un grano de mostaza. Jesús usa la semilla de mostaza como una, digamos, parábola, porque él usaba mucho las parábolas, para mostrar que si dejamos que la palabra de Dios, mediante nuestro cuidado, nuestro esmero y nuestro esfuerzo, produzca cosas buenas en nosotros, los resultados buenos se multiplicarán y recibiremos grandes bendiciones de parte de Dios. También Jesús en esta parábola quiere transmitir que una semilla que no es plantada, que no se cuida, que no es regada, que no se le quitan las malezas, tiene potencial, pero no da fruto. Hay que plantarla primero y desarrollarla después con nuestro cuidado y con nuestro esfuerzo, y así va a producir el fruto deseado. La palabra de Dios enseña que al convertirnos Dios deposita una medida de fe en nosotros, esa medida que es como un granito de mostaza, y es nuestro trabajo, nuestra obligación desarrollarla. Bien, pues la siguiente consideración se titula: la fe verdadera sabe que Dios es fiel. Dicho de otra forma, la fe verdadera confía y considera la palabra de Dios como la verdad auténtica. ¿Tienes tú esa clase de fe? ¿Tú consideras que la Biblia, la palabra de Dios, conlleva toda la verdad? La verdad está intrínseca, o sea, está completamente en la Biblia. Sabemos que Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y Jesucristo es el verbo, es la palabra hecha carne. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad, porque Cristo es la verdad. Y debemos tener esa fe, esa confianza, esa fidelidad a Dios de creer que la verdad de la palabra de Dios es la que tenemos que aferrarnos y apoyarnos, porque si no, no funciona. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es lealtad, es cumplimiento de la fe que alguien tiene en otra persona. En el caso de Dios es la fe que Dios tiene en nosotros, porque Dios cree en nosotros. Dios cree que podemos cambiar. Por eso envió la solución, envió a Jesucristo. Si Él hubiera pensado que no podríamos cambiar, no hubiera enviado a Jesucristo para salvarnos. Él sabía y tenía fe en nosotros. Eso es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Pero esa fidelidad de Dios hacia nosotros tiene que ser recíproca. O sea, nosotros también tenemos que confiar en Él plenamente. Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios promete, Dios cumple. ¿Cuándo no cumple o cuándo no somos acreedores a sus promesas? Cuando fallamos en nuestra parte del pacto que Dios hace con los seres humanos. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Moisés se dirige al pueblo, y también se dirige, porque esto es de vigencia para nosotros hoy, a su familia, a su iglesia, que somos hoy nosotros, diciendo: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, Él cumple su pacto siempre, y la misericordia, ¿pero con quién? Con los que le aman y obedecen sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Dios cumple su pacto, pero hay una condición: que yo debo amarle a Él sobre todas las cosas y demostrarlo obedeciendo sus mandamientos. Si digo que creo pero no obedezco, me estoy engañando a mí mismo, porque a Dios no le podemos engañar, eso es imposible. Tenemos que reconocer que el Señor nuestro Dios, el Dios en quien creemos y servimos, es el verdadero Dios. Y yo te pregunto, ¿el Dios a quien tú sirves, tú crees realmente que es el único Dios verdadero? ¿Crees en Él de verdad? ¿O simplemente
estás siguiendo una religión, estás buscando una protección donde librarte de la condenación. A Dios se les sirve y se les sigue por amor, no por lo que puedan traer las consecuencias de no creer en Él o de rechazarlo. El que se acerca a Dios por miedo a la condenación no tiene una fe verdadera en Él, no se ha convertido de verdad. Si tú te conviertes de verdad al Señor, tú crees en todo tu ser que la palabra de Dios es la verdad y que siguiéndola no necesitas preocuparte de tu futuro, porque tienes la garantía de la vida eterna. Amén. Por tanto, Él es un Dios fiel que cumple su pacto, dice la palabra, por 1000 generaciones, que quiere decir siempre. Emplea ahí un orden numérico, pero eso significa siempre. 1000 generaciones significan siempre. Dios cumple siempre y derrama su amor inagotable, porque Dios es amor, sobre aquellos que le aman y lo demuestran, como he dicho, obedeciendo sus mandatos. Mirad qué dice David en el Salmo 36, versículo 5. Dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y el salmista en el Salmo 117, verso 2 también declara, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y añade, y la fidelidad de Dios es para siempre. 1000 generaciones, para siempre. Dios es fiel siempre. En el libro de Josué, en el capítulo 23, poco antes de morir, Josué, que entendía y había experimentado la fidelidad de Dios, en el verso 14 se dirige al pueblo y le dice, he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, o sea, con todo vuestro ser, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas se han cumplido, no ha faltado a ninguna de ellas. Aquí vemos que Josué estaba cerca a la muerte, porque dice, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente. ¿Sabéis que todo el que nace muere? Pues David también lo sabía, y por eso dice, dentro de poco moriré, porque voy a seguir el mismo camino que han seguido mis antepasados, y todos los que han nacido seguirán. En lo profundo del corazón debéis saber que cada promesa del Señor vuestro Dios se ha cumplido y que ninguna de ellas ha fallado. Recordemos, hermanos, que Josué fue el sucesor de Moisés y era el encargado primero de cruzar el Jordán y luego conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, verso 2, dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado tu hora, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. El Jordán suponía para el pueblo de Israel un límite, un obstáculo que debían salvar. No era una meta. Muchos llamados creyentes, cuando consiguen superar un problema, creen que han llegado a la meta. Han superado ese problema y ya está, se quedan ahí. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que salvar los obstáculos es un medio para seguir avanzando hacia la meta. Vendrán más obstáculos. Josué sabía que no era solamente cruzar el Jordán, sino que tenía que enfrentar las naciones que se iban a oponer a su avance. ¿Estáis comprendiendo? La vida cristiana es eso. La meta no es pasar un problema, es superar todos los problemas que surjan en nuestra vida para llegar a la meta,
para llegar a alcanzar la vida eterna en la presencia de Dios. Esa es nuestra meta, no es otra. Si tú te has planteado otra meta, olvídate, porque la meta esencial no es que tengas un coche de lujo o una casa de no sé cuántos millones, porque todo eso se va a quedar aquí. Tu meta debe ser alcanzar la vida eterna y tener aquí un anticipo, vivir aquí la vida eterna también, porque Dios quiere darnos vida. Jesús ya lo dijo: yo he venido para daros vida. Esa vida se traduce en el griego zoe, que significa eterna, vida eterna. Yo he venido a daros la vida eterna ya, para que tengáis un anticipo ahora y luego estéis por la eternidad en mi presencia. Qué bonito, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Por eso Dios le dijo: tienes que cruzar el Jordán. El Jordán, como he dicho, no suponía la meta, era una barrera que les impedía llegar a la meta. Debían cruzarlo para recibir la promesa de Dios. Allí, al otro lado del río, se encontraba la tierra de provisión, tan anhelada por todos. Sin embargo, Josué y los demás sabían que al cruzar el Jordán, después de cruzarlo, deberían enfrentarse con los pueblos que vivían en aquellas tierras fértiles y que eran mucho más poderosos que ellos, físicamente hablando, porque espiritualmente hablando, nadie, ningún enemigo es grande si es Dios quien nos defiende. Que eso también tenemos que entenderlo, y eso también es fe. Fe de ver los problemas. Estamos viviendo una época muy difícil, problemas muy serios, como he escuchado esta mañana, problemas de sanidad, de salud, y también problemas, gran crisis económica. Estamos afrontando una situación gravísima, pero tú como creyente tienes que aferrarte a la palabra de Dios y saber que ningún justo mendiga pan. Estemos atravesando lo que estemos atravesando, la voluntad de Dios es que se cumpla su propósito en nuestra vida, y mientras que no se cumpla nos va a tener aquí, por muchos COVID, por muchas enfermedades. Si un creyente se va con el Señor es porque ya ha cumplido su propósito con Dios. Dios ya ha cumplido en él su propósito y dice: ya has terminado, vente conmigo, vente a disfrutar de mi presencia. Así es como tenemos que ver nosotros la muerte, hermanos, no como un final, sino como un principio. Y eso es fe. Por eso, a pesar de todas las circunstancias que estemos atravesando, debemos darle gracias a Dios, porque Él pelea con nosotros. A veces queremos pelear nosotros y decir: Señor, déjame a mí, déjame a mí. No te equivoques. No te equivoques. Como hemos oído, la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría humana. Confía en el Señor, déjate guiar por la sabiduría de Dios y no por la sabiduría tuya, por tu propia prudencia, que llama la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor no es miedo, no es pánico a Dios ni a la condenación. El temor a Dios significa honrarle, respetarle y obedecerle. Y eso no transmite ningún miedo, porque lo que transmite es fe. El temor a Dios te da fe en Él, no miedo, ni ninguna otra cosa parecida. Allí, como he dicho, al otro lado del río estaba la tierra de promisión. El río Jordán para ellos no consistía, por tanto, como he dicho, en una meta, sino más bien en una barrera que les cerraba el paso a una tierra muy rica y fértil, mucho más rica y fértil que el desierto donde habían vivido 40 años. Estaban deseosos de llegar a esa tierra prometida. Nosotros también debemos estar deseosos de alcanzar la vida eterna ya aquí y empezar a disfrutarla. Estamos hartos de desierto. La iglesia hoy en día vive en un desierto y no se da cuenta. Y para salir del desierto, hermanos, hay que cruzar el Jordán. Que no muchos están dispuestos, porque cruzar el Jordán suponía
un esfuerzo y un paso de fe. Nosotros tenemos que aprender a dar pasos de fe para ir alcanzando y superando obstáculos para poder llegar a la meta. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Debían dar, como he dicho, pasos de fe para alcanzar las promesas de Dios. Ellos habían enviado espías para que examinaran el terreno, para que informaran de cómo era la tierra que Dios les había prometido. Yo pienso que ahí dudaron, porque si Dios te promete algo, es bueno. Solamente tienes que luchar por conseguirlo. Pero bien, mandaron espías. Mandaron 1 por cada tribu, 12. 10 dieron informe negativo. Solamente 2, Josué y Caleb, dieron un informe positivo. Leemos en Números, capítulo 13, verso 31, vemos el resumen del informe. Dice: para los hombres que habían subido con él, está diciendo Josué y Caleb, dijeron: no podremos, o sea, los 10 que quedaban restantes, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dudaban de Dios, dudaban que Dios es más fuerte que cualquier enemigo que nos surja. Esos 10 dudaban de Dios. ¿Qué porcentaje supone 10 de 12? ¿Algún matemático que me lo diga? Más del 80%, ¿no? Hoy ocurre lo mismo. Un gran porcentaje de creyentes tienen esa misma fe. Cuando ven los problemas y las dificultades, se vienen atrás. ¡No podemos! ¡Es imposible! ¡Nos van a triturar! Números 14, versos 6 al 9, vemos la respuesta de Josué y de Caleb. Los únicos que confiaron plenamente en las promesas de Dios sabían que Dios era fiel. Dice el versículo 6, y Josué, hijo de Ben, y Nun, o sea, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos. Esto de rasgar los vestidos, voy a explicarlo un poco, viene de una tradición religiosa que consistía en que una persona ofendida rompía su ropa para rechazar el agravio o el vituperio que pudiera haber recibido. Y entonces rompían sus vestidos. Ellos se habían sentido agraviados, Josué y Caleb, por la ofensa, no que sufrieron ellos, la ofensa que sufrió Dios ante el informe negativo del resto de los espías, que condujo al temor del pueblo. Porque esto demostraba su falta de fe, y por eso rasgaron sus vestidos. Vuelvo a repetir, no porque se sintieran agraviados, que también, pero el agravio que ellos más les dolía era la desconfianza a Dios, el no ser fieles a Dios cuando Dios siempre había sido fiel con ellos, a pesar de todo. Luego, ¿qué ocurrió? Que toda una generación, por todos estos problemas, no entró en la tierra prometida. Tuvo que levantarse una generación nueva que reconocieran la fidelidad de Dios. Y entonces se levantaron Josué y Caleb y dijeron, hablaron a todo, dice el versículo 7, hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es una tierra extremadamente buena. Si Dios se agrada de nosotros, si nosotros demostramos nuestra fe y Él se complace en nosotros, Él nos va a introducir en esa tierra y nos la entregará. Fe en las promesas de Dios estaban demostrando. Y dice, es una tierra
donde fluye leche y miel. Y el verso 9, mirad qué importante, pero no os rebeléis. ¿Sabéis que la rebeldía viene por la falta de fe? Uno de los motivos de la rebeldía de los seres humanos contra Dios es porque no creen en Él. Si tú crees en Él, de verdad, como hay que creer, no te rebelas contra Dios. Por eso les dice al pueblo, no os rebeléis contra Dios, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. En otras palabras, nos los vamos a comer como comemos el pan. Eso es fe, ¿verdad? Su defensa se ha apartado de ellos y Dios está con nosotros. Hermanos, si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá vencernos? ¿Tienes ese tipo de fe? Y dice, no les tengáis temor. A los enemigos no hay que tenerle temor si Dios está con nosotros, si estamos en el pacto de Dios, si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, si estamos en orden de nuestra vida está viviendo en el orden de Dios. No le temas a los problemas. Problemas siempre han existido, existen y van a existir siempre, tanto a los que creen como a los que no creen. Pero los problemas, para aquellos que creemos, nos los comemos como pan. Amén. Por esta fe en Dios, Josué se convirtió en el sucesor de Moisés y el encargado de hacer cruzar al pueblo el río Jordán y entrar a conquistar la tierra prometida. Era una tarea difícil, muy difícil, y Josué lo sabía. Incluso él llegó a pensar que no estaba capacitado para hacerlo, que no sería capaz de llevarla a cabo. Sin embargo, él mismo fue un gran testigo del amor y de la fidelidad de Dios, dando testimonio de haber obtenido del Señor la fortaleza necesaria para emprender tan difícil tarea, de primeramente cruzar el río Jordán, con el peligro que eso llevaba, y luego entrar en una tierra donde tendría que enfrentarse con grandes enemigos. Por este motivo, poco antes de morir, Josué entendió como su última misión que debía alentar, animar y dar esperanza al pueblo en el camino que Dios le había marcado en esa tierra prometida, y que aprendieran, eso sí, si leéis la historia, que aprendieran a convivir con las naciones conquistadas, pero sin contaminarse con ellas, ni creando lazos de unión con ellos. Luego, si leemos, veremos que fallaron en eso, que se unieron en matrimonio con los pueblos que no creían en Dios. Pero él le llama la atención y le dice que no debéis convivir correctamente con estas naciones, pero sin contaminarse, ni creando lazos de unión con ellos. Hermanos, esta es una simbología de la vida cristiana, donde dice la palabra de Dios que no debemos unirnos, ¿en qué? En yugo desigual con los que no creen. Ya se marca el principio en la época de la tierra prometida de Josué y de Moisés. No debían conquistar, sí, debemos conquistar el mundo, debemos atraer a los seres humanos a la presencia de Dios, pero nunca contaminarnos con ellos, ni participar en lo que ellos participan, en sus idolatrías, en sus tradiciones, que la mayoría van en contra de la palabra de Dios. Pero bueno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, sí, pero nosotros no. Porque la Biblia nos enseña que no debemos contaminarnos con los que no creen. ¿Estáis comprendiendo, hermanos, por dónde voy? Dice, y les dijo, en lo profundo del corazón sabéis que cada promesa del Señor se ha cumplido. Y en Josué capítulo 23, verso 16,
les hace la siguiente advertencia, y que es de aplicación para ti y para mí hoy. Esta advertencia es para su iglesia también hoy. Dice, si traspasareis, o sea, si no cumplís el pacto del Señor vuestro Dios que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, idolatría, que no solamente es adorar imágenes, idolatría sabéis que es poner por delante de Dios cualquier cosa, lo que sea. Dioses ajenos lo llama aquí Josué. Dice, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, o sea, vivir sujetos a ellos. Hay personas que viven sujetos a sus pasiones, sujetos a sus propósitos, sujetos a sus bienes materiales, sujetos a su dinero. Se inclinan hacia él. Esos son dioses. Nosotros como iglesia, no quiere decir que no podamos tener dinero, ni poder tener una buena casa, un buen coche. Si Dios te bendice, si eres fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Él honra a quien le honra a Él. Pero que no sea tu prioridad esa, sino tu prioridad es cumplir el pacto con Dios. Ser fiel a Dios como Él es fiel contigo. Pero no fiel a tu manera, fiel como la palabra de Dios enseña. En todo. Dice, e inclinándose a ellos, dice, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Trayéndolo ahora a la actualidad, esto simboliza el perder la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Está advirtiéndonos de eso, de esa salvación tan grande que Dios ha provisto a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si tú te inclinas a otros dioses, si tú idolatras otras cosas, escuchar bien, una idolatría puede ser tu esposo o tu esposa o tus hijos, ponerlos por delante de Dios, también eso es idolatría. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque de Dios es toda la plenitud de la tierra. ¿Sabéis que tus hijos son de Dios? Todo le pertenece a Dios. En el Salmo 24 así lo dice. Toda la tierra, todos los que habitan en la tierra y la plenitud de la tierra, todo lo que existe en la tierra le pertenece a Dios. Por eso ponlo a Él en primer lugar. Y tus hijos andarán por el buen camino y estarán protegidos, porque tú les vas a poner una cobertura de bendición sobre ellos cuando tú pones a Dios en primer lugar. Es que mis hijos, sí, tus hijos son un regalo de Dios. Y Dios te los presta por un tiempo. ¿Sabéis que por naturaleza los hijos se van de casa? ¿O no? Los pajaritos vuelan del nido. Hay algunos que les gusta el nido. Pero por ley de vida, al final todos salen del nido. Uno a lo mejor a los 40 años, pero salen, porque es la ley de vida. Y el nido queda solo. Hemos cumplido los padres con el mandamiento de ese préstamo que Dios nos hace, esos hijos que Dios nos concede un tiempo para que los cuidemos, para que los protejamos, para que los alimentemos tanto física como espiritualmente, que los instruyamos en los caminos de Dios. Cuando tú cumples tu función, el Señor dice, bueno, ya habéis cumplido. Ahora ellos se tienen que ir, forman su propia familia, y así va pasando de generación en generación. Es la ley de vida. Por eso nuestra prioridad tiene que ser Dios, porque Él es eterno. Su presencia es eterna. Él no se va. Los hijos se van, pero Él no. ¿Estáis comprendiendo, hermano? La presencia de Dios siempre tiene que estar al lado nuestro, y siempre va a estar. Si tú no andas en la presencia de Dios, no es porque Dios no quiera andar en tu presencia, sino porque tú te apartas de Él, le das la espalda.
Y Él está esperándote ahí con los brazos abiertos, esperando que te des la vuelta y te vuelvas a Él, si te has apartado o no has dado el paso de entrega a Él. Dios había mantenido y había sido fiel a su palabra con el pueblo de Israel, no había fallado a ninguna de sus promesas, y ellos debían mantenerse también fieles a Dios en obediencia. Esto es lo que demanda la fidelidad de Dios. Dios es fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser fiel con Él. ¿Estáis comprendiendo? Josué utiliza el pasado como una prueba de lo que el futuro sería. Para aquellos que perseveran, para aquellos que son constantes, que se mantienen firmes en la voluntad de Dios y siguen sus mandatos y aprenden de sus enseñanzas. Y también les está diciendo, y nos dice a nosotros hoy, el futuro que les espera a los que desobedecen los mandamientos de Dios, a los que desobedecen su palabra. Dice que la ira de Dios, el enojo de Dios, caerá sobre ellos. Lo que Josué hizo con este alentar al pueblo fue de gran efecto para el difícil viaje que los israelitas debían emprender, y también hoy es de aplicación, como he dicho, a nosotros. Debemos aprender a caminar de la mano del Señor. A través de esa compañía con Él, que Él quiere ir con nosotros de la mano, Él no va a permitir que nada nos ocurra que no esté en su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, es agradable y perfecta. Todo lo que nos ocurra, que estemos en su voluntad, será para nuestro bien. Pablo ya lo dijo, todo lo que les ocurra, ¿a quién? A los que aman a Dios. Y amar significa obedecer. Se demuestra el amor a alguien obedeciéndolo. Si tú dices que amas a Dios, tienes que obedecerlo. Y entonces cualquier cosa que te ocurra en ese caminar con Él es para tu bien. Eso es lo que quiere decir Romanos 8, no me acuerdo bien el versículo, pero está en capítulo 8 de Romanos. Que todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, trabajan juntas, quiere decir, para el bien de aquellos que le aman y le aman de verdad. Ante los problemas, hermanos, ante las pruebas, ante situaciones difíciles y en los momentos de mayor dificultad y duda, debemos mantenernos firmes en el Señor. Debemos mantenernos firmes sobre la roca, porque mayor que todas estas circunstancias será el premio, la recompensa que el Señor nos ha prometido. Y si Dios lo promete, Dios lo cumple. Si tú te mantienes firme en la roca, ¿quién es la roca? La piedra angular que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo, ¿verdad? Quiere decir, Cristo es donde debemos empezar a edificar nuestra vida. Y si tú empiezas a edificar sobre esa piedra angular que es Cristo, tu vida no la va a derrumbar ninguna tormenta. Tu casa, tu hogar, tu familia no caerá. Por eso en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, Jesús nos dice: cualquiera pues que me oye, que me presta atención, que me obedece, el oír también significa obedecer en la Biblia, que oye, obedece, escucha estas palabras y las hace, o sea, cree en mis promesas y actúa en fe, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sensato, que edificó su casa sobre la roca. Dice el verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Todo esto habla de problemas, dificultades. Y dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca.
Tremendo, ¿verdad? Quiero leerlo también, este mismo pasaje en Lucas, que lo expresa de una manera, digamos, más profunda. En Lucas 6:48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, o sea, buscó la roca. No edificó sobre la superficie, sobre la arena, sino que cavó, excavó, profundizó. Eso simboliza ese cavar y ese profundizar que debemos nosotros buscar en la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios sea revelada en nuestra vida. Dice, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca. Y dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Qué bonito, ¿eh? Qué preciosidad de la palabra de Dios. Si por algún motivo dejamos de creer, dejamos de tener esa confianza en el Señor, debemos tener presente lo siguiente, presta atención: las promesas hechas por el Señor son infalibles. No fallan, la palabra de Dios es infalible, ningún hombre es infalible, por mucho que se crea. Hoy dicen que el Papa, lo que dice el Papa es infalible, mentira. Lo que dice Dios es infalible. Lo que diga cualquier hombre puede estar equivocado, pero Dios no, porque su palabra de Dios es infalible. Y por eso la victoria por fe está garantizada. Veamos un pasaje bíblico que demuestra que Dios no miente y que es fiel a su palabra siempre. El rey Balac le pide, mediante una seducción o quizá ofreciéndole dinero, al profeta Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam no pudo hacerlo. Al contrario, de su boca salió bendición. Mirad qué dice el versículo 11 de Números 23. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. ¿Qué me has hecho? No me has hecho caso. Versículo 12. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que el Señor ponga en mi boca? En otras palabras, yo hablaré solo el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Pese a que el rey lo quiso comprar, porque claro, dice, es un profeta de Dios, y lo compra y maldice al pueblo, se va a cumplir esa maldición. Pero no pudo maldecirlo. De su boca solo salió bendición. Y luego en el versículo 19, Balaam le transmite al rey Balac el mensaje que Dios le encargó le dijera. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Dile al rey: yo soy Dios y yo no miento, ni soy hijo de hombre para que me arrepienta. Yo digo y no se va a hacer. Yo hablo y no va a ser ejecutada mi orden. Versículo 20. He aquí, dice, yo, Balaam, he recibido la orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Tremendo. No puedo dejar sin efecto una concesión, un mandato, una resolución que Dios toma. Cuando Dios toma una resolución, ningún hombre puede revocarla. Es imposible. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Está claro? Él no es humano, por lo tanto no cambia de forma de pensar. Los seres humanos fluctuamos. Hoy pensamos una cosa, mañana lo contrario. Y eso ocurre en todos los niveles, incluso en la política. Hoy te dicen una cosa y mañana dices, pero bueno, si ayer me dijo esto, ¿cómo hoy me dice todo lo contrario? Porque el hombre puede mentir y el hombre puede cambiar de parecer, pero Dios no es hombre, ni es un ser humano, y por tanto ni cambia ni miente. Yo te haría las siguientes preguntas. ¿Acaso alguna vez habló el Señor en tu vida
y dejó de cumplir lo que te dijo? Analizadlo. ¿Alguna vez te prometió algo y no lo cumplió? Recordemos que Dios hace promesas, pero aquellos que andan en su pacto. Tú me puedes decir, es que yo le pedí al Señor esto y no me lo ha concedido. ¿De qué forma vives? ¿Estás en la voluntad de Dios? Analízalo, porque si estás en la voluntad de Dios, Dios no deja contestar ninguna de sus promesas. Todas las cumple. ¿Qué aprendemos, hermanos, de todo esto? Todos, en algún momento de nuestra vida, debemos cruzar nuestro Jordán, porque todos tenemos un Jordán particular. Esto significa dar pasos de fe. Todos hemos atravesado momentos difíciles y hemos tenido que dar pasos de fe para poder recibir las promesas de Dios y entrar en su refrigerio. Un refrigerio es un spam. Hoy en día se le llama spam, ¿no? ¿Sabéis lo que es un spam? Un lugar de descanso donde te metes ahí en una piscina de agua con unos grifos que te dan masajes. Eso es una maravilla, meterse en un spam, ¿verdad? Dios te habla de ese spam, de ese refrigerio que significa su presencia y ese lugar de descanso que se consigue cuando Dios cumple sus promesas en nosotros. Pero para que Él cumpla sus promesas en nosotros, debemos nosotros cumplir nuestra parte del plan, del pacto que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Que es andar en obediencia a Él, andar en obediencia a su palabra. ¿Qué significa, por tanto, para nosotros el Jordán? Hermanos, significa pasar a otro nivel. No vivir estancados en una vida cristiana, digamos, mediocre. Es pasar a un nuevo nivel. Significa ascender a una posición más alta espiritualmente hablando. Dejar atrás ciertas actitudes, ciertas tradiciones y ciertas formas de pensar que están muy arraigadas en nosotros y que nos rodea. Mucha gente en este mundo hace lo mismo. Tenemos que dejar todo ese tipo de tradiciones. A veces cuesta porque, como he dicho, están arraigadas, han echado raíces en nosotros y nos cuesta desprendernos de ciertas actitudes, de ciertas tradiciones o de ciertas formas de pensar que hemos tenido hasta ahora. Deja que el Señor cambie tu mente. Deja que el Señor cambie tu forma de pensar hacia Él. No te sigas aferrando a esos pensamientos que has tenido hasta ahora y que quizás te hayan alejado de Dios y de sus promesas. Cruzar el Jordán significa, en definitiva, llegar a tener la mente de Cristo. Pensar como piensa Cristo. Pablo se lo dijo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, y que debemos aplicarlo hoy a nosotros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Dice. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? ¿Quién puede, en otras palabras, enseñarle a Dios nada? ¿Tú puedes enseñarle a Dios algo? Pues Pablo está diciendo eso, pero añade, pero nosotros entendemos, eso sí, estas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, pensamos de la misma manera que piensa Cristo. Hermano, esto es una necesidad de todo creyente, pensar como piensa Cristo, tener el carácter de Cristo, seguir las pisadas del Maestro, de los maestros. Eso significa cruzar el Jordán. En Gálatas 4, verso 19, estoy terminando, aunque quizá no termine hoy con este tema, pero es igual, lo sigo la semana que viene, no hay problema. Gálatas 4, 19, Pablo sabía esto perfectamente y por eso le escribe a los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, seguirán esos dolores de parto en mí hasta que Cristo sea formado en vosotros.
para que la vida de Cristo repercuta en nuestra vida. Cruzar el Jordán significa estar dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar y pensar como Él piensa. Esa es una sabia decisión, dejarte llevar por lo que Dios piensa y no por lo que tú pienses. Si lo que tú piensas está de acuerdo con lo que piensa Dios, estupendo. Pero lamentablemente casi nunca coinciden nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Dios así lo asegura. Como son más altos los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Difícilmente van a coincidir lo que pensamos con lo que piensa Dios. Por eso debemos someter nuestra voluntad a lo que Dios piensa, a la voluntad de Él. Cruzar el Jordán significa eso. Nuestros pensamientos tienen que morir y los pensamientos de Dios tienen que reinar en nuestra vida. Cruzar atrás también significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dejar lo que eres y llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Termino con las siguientes conclusiones. Si queremos cruzar nuestro Jordán y conquistar nuestra tierra prometida, tiene que haber un cambio, una transformación en nosotros. Debemos, en primer lugar, dejar atrás donde estamos para poder llegar donde Dios quiere que estemos. Ese cambio de nivel, ese cambio a otro nivel espiritual más alto. No conformarnos a una vida espiritual pobre y mediocre. En segundo lugar, dejar atrás lo que somos y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. No podemos seguir siendo los mismos. Debe haber una transformación, una metamorfosis. Y en tercer lugar, sin cruzar el Jordán, es estar dispuestos a que Dios nos transforme por la obra transformadora del Espíritu Santo. Esa transformación en nuestra forma de pensar, hasta llegar a tener la mente y el carácter de Cristo. Dios no se va a unir nunca a nuestra visión humana, hermanos. Somos nosotros quienes debemos unirnos a su visión divina y eterna. Para que Dios sea exaltado, hermanos, debemos morir a nuestras opiniones, debemos morir a nuestras tradiciones, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres y seguir y obedecer la palabra de Dios por completo. No aquello que nos interese. La palabra de Dios hay que obedecerla toda. El que infringe una parte de la palabra de Dios, se salta toda la palabra de Dios, repercute en toda la palabra de Dios. En estos momentos de dudas, hermanos, debemos pedirle a Dios ayuda para recordar la grandeza de su amor, de su misericordia y sobre todo de la fidelidad a las promesas que nos ha dejado y que están escritas en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas para nosotros. Y por último, debemos pedirle también que nuestra fe sea fortalecida de forma que nos mantengamos firmes, obrando de acuerdo a su voluntad y haciéndonos dignos acreedores de recibir sus grandes promesas. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. Que Dios les bendiga.